Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Hoy queremos hablarles de uno de los mayores escritores españoles del siglo XX, Federico García Lorca. Quienes le conocieron aseguran que Federico irradiaba magnetismo, que su presencia era un espectáculo. Pocas veces la personalidad de un autor está tan a la altura de su obra. Lorca es un hombre tierno, es buena persona, es tierno y ama a la gente y está siempre con los que sufren. Él dijo, además, eso él lo vinculó al hecho de ser granadino. Él dijo unas declaraciones, dijo, yo creo que el ser de Granada me inclina a la simpática comprensión de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, del morisco, que todos llevamos dentro. Pese a la temible barrera de la traducción, es el poeta español más conocido en el mundo. Y tiene, has dicho, mito. Bueno, es casi un personaje cósmico, ¿no?, que llega a cada rincón del globo. Algo tendrá la obra de Lorca para llegar a tanta gente traducida, ¿no? No puede ser el hecho de su asesinato. Esto al principio le catapultó a la fama, o a más fama de la que tenía. De repente es víctima del fascismo, ¿no? Pero no merecía y no necesitaba para nada su asesinato. Es un genio. Iba a decir puro y duro, no es la frase que habría que aplicar, pero es un genio, pero realmente los dones que él tenía, perdona si hablo demasiado. No, absoluto. Soy imposeído. Los dones que él tenía no los ha tenido nadie, porque no solo tenía el don de la poesía, el don del teatro, tenía el don de la música, el don del dibujo, el don de gentes, y más dones. Es que realmente es increíble que una sola persona pudiera o haya podido tener tantos dones en una sola persona. Es impresionante cómo tantísima gente siente la figura de Lorca como algo propio y algo vivo. El saber lo que Federico García Lorca representó en las letras del mundo, pero quizá no se sabe tanto lo que representó su persona misma, aquel extraordinario ser que era Federico. Tenía una seducción, un poder hechicero, una expresividad corporal tan inmensa que era sencillamente irresistible. Era un fenómeno, era la simpatía, llamaríamos, elevada a fenómeno cósmico. Era el máximo de potenciación de la presencia humana. Federico García Lorca es uno de los autores más importantes que ha dado la literatura española en el último siglo. Su poesía, su prosa y su teatro han traspasado fronteras hasta el punto de que su obra constituye hoy en día una de las producciones artísticas más importantes de la literatura mundial. Tendemos a identificarlo solo con la modernidad urbana y sin embargo es conveniente recordar las claves campesinas. García Lorca repetidamente su convicción de estar cerrando un ciclo en su producción. Yo vuelvo por mis alas, dejadme volver. Quiero morirme siendo amanecer, quiero morirme siendo ayer. Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas un río de sangre tierna. Un río que viene cantando por los dormitorios de los sábados. Toda mi infancia es pueblo, recordaba Lorca, y son las raíces populares las que explican la proximidad de su palabra. Que hoy sea el poeta español más traducido. El cielo de Granada está lleno de estrellas y entre todas una brilla con luz propia, tanto que en sí misma es todo un universo. El universo Lorca. El universo Lorca lo forman los municipios lorquianos, los lugares que influyeron en su vida e inspiraron sus metáforas, sus familiares y amigos, los eventos culturales en torno al poeta y, por supuesto, su genial obra.
toda una constelación de brillantes puntos que paso a paso se irán uniendo. Recorrer este universo es ahora una realidad y su puerta de entrada, universolorca.com. El universo de un poeta universal. En la fértil Vega de Granada se encuentra Fuente Vaqueros. Allí, el 5 de junio de 1898, nace Federico García Lorca. Su origen granadino ha impregnado gran parte de su obra y a Federico le gusta confesar con orgullo: toda mi infancia es pueblo, pastores, campo, cielo, soledad. Amo la tierra, me siento ligado a ella con todas mis emociones. Hijo de un propietario rural y de una maestra, Federico es el mayor de 5 hermanos. Dotado de gran sensibilidad artística, encamina sus primeros pasos hacia la música, afición que no abandonará en toda su vida. El río Guadalquivir va entre naranjo y olivo. El río Guadalquivir va entre naranjo y olivo. Los dos ríos de Granada, los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene la barba granate. El río Guadalquivir tiene la barba granate. Los dos ríos de Granada, los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Que se fue por el aire.
En su época de estudiante realiza un viaje con sus compañeros por los pueblos de España, que es fuente de inspiración para su primer libro, Impresiones y Paisajes. Bueno, si tratamos a Lorca, la obra de Lorca se basa en general en un conflicto entre la libertad y la realidad o la autoridad, ¿vale? Si os dais cuenta, es lo que ella reflejaba en la casa de Bernarda Alba, en su teatro. Ese impulso de la vida, del amor, de todas esas cosas positivas que van a ir hacia la libertad, que chocan con una realidad que es opresora, con una autoridad que te coarta, que te limita, que te oprime, ¿vale? Y bueno, evidentemente la orientación sexual de Lorca era la homosexualidad, y eso seguramente también hacía
como os decía, que se identificara con las mujeres, que tuviera una gran sensibilidad hacia ello y que viviera de una manera muy, muy fuerte ese choque entre el ansia de libertad y la realidad que te oprime y que te limita, ¿vale? La autoridad que va a limitarte. Aparte de eso, Lorca tiene un estilo que se caracteriza por el sincretismo, es decir, por la mezcla, por la unión, por ser capaz de mezclarlo todo de una manera que funcione, y mezcla todas las cosas, como hacían en la generación del 27, a un nivel magnífico. Mezcla la vanguardia y la tradición, es decir, cosas que parecen muy, muy tradicionales con cosas que son súper modernas y le salen muy bien. Mezcla el esteticismo, esa sensación de que el poema es sobre todo un juego estético, un juego artístico, ¿vale? A veces lo hace así, lo hace maravillosamente, y casi como si fuera poesía pura, y a veces mezcla sentimientos muy, muy humanos, o sea, aparecen sentimientos muy humanos, sinceros, llenos de pasión, llenos de desgarro, ¿vale? Entonces él consigue hacer esas dos cosas. A veces hace poemas infantiles que parecen eso, juegos tontos literarios, no sé, seguro que en el cole habéis aprendido: el lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados, y así sucesivamente, ¿vale? Poemas muy simples que parecen juegos, con poemas absolutamente desgarradores que prácticamente te hacen llorar, ¿vale? Entonces esa idea de conseguir mezclarlo todo hace que sea una figura clave dentro de la generación del 27. Además, como os dice vuestro libro, su poesía se caracteriza porque crea una atmósfera que es misteriosa, que es dramática, que es muy densa, que es muy pasional. Lo consigue con metáforas muy fuertes, que se convierten en imágenes visionarias, esas imágenes que reflejan el mundo interior. Lo consigue con los símbolos, ¿vale?, que estaban en el teatro, pero que nos lo vamos a encontrar también en la poesía, y muy desarrollados, ¿ok? Y llega a crear esa atmósfera misteriosa, emocional, densa, potente, ¿vale?, que lo caracteriza. Respecto de las etapas, respecto de las fases, podemos distinguir dos, ¿vale? Una etapa que podríamos llamar de influencia popular, que está al principio, en la que él toma eso, referencias que son populares, pero empieza a mezclar y a profundizar y darles otra dimensión con las técnicas y con los mecanismos de vanguardia que conocía, ¿vale? La primera se llama el poema del cante jondo, el primer libro que podíamos tomar como referencia. El cante jondo, sabéis que el cante flamenco, pero no el cante alegre, sino el cante profundo, el que expresa la pena, la angustia, lo más oscuro, ¿no? La pasión, pero en el sentido más duro. Ese es un poema que toma como referencia, porque él toma esta referencia, esa es una obra que él hace tomando como referencia este elemento del folclore, que es ese flamenco más tradicional, menos alegre, más profundo, ¿vale? Sabéis, hondo es hondo, es profundo, ¿vale?, en ese sentido. Y luego hay otro poema, otro poemario, otro libro que se llama Romancero Gitano, que es una colección de romances sobre los gitanos, que se convierten en una especie de figuras casi mitológicas, con un aire casi épico, ¿no?, en el que bueno, aparecen muchísimos temas: la pasión, el dolor, la venganza, la muerte, una historia terribles, sobrecogedoras, y Lorca tiene mucha sensibilidad hacia ellos porque bueno, es una persona que desarrolla una gran sensibilidad hacia los débiles, hacia los oprimidos, hacia los perseguidos de alguna manera, igual que os decía en el teatro que aparecía con las mujeres, pues aquí de alguna forma tiene esa identificación con esos sentimientos exagerados, salvajes, ¿no?, de los gitanos oprimidos, además por toda una sociedad racista que los está presionando, ¿vale?, que los está marcando. Entonces esa sería un poco la idea. Él coge estos elementos tradicionales, como son el romance, como son temas del flamenco, como son leyendas populares o historias populares que puede haber sobre los gitanos, y les introduce elementos que son de vanguardia, ¿vale?, imágenes muy poderosas, muy fuertes, símbolos que son propios, y con eso crea una poesía nueva, ¿vale?, de una dimensión mucho más profunda. Una segunda etapa sería una etapa de influencia surrealista, ¿vale? Recordad esto que siempre os digo, esta vanguardia que hace que el subconsciente pueda aflorar libremente, los sueños, las pesadillas, todo eso.
Aquí hay una obra clave que se llama Poeta en Nueva York, ¿vale? Lorca tuvo hubo prácticamente un escándalo respecto de su vida sexual y su familia, que era bastante rica, pues lo mandó a Nueva York a quitarle un poco de en medio y poco más. O sea que él se ve allí en Nueva York como una persona criada en Granada y en la Vega de Granada, en una ciudad provinciana, una sociedad rural y tal, y aunque tenía una gran educación, desde luego, pero bueno, le impacta mucho y hace un poemario que trata sobre todo de la opresión de la civilización moderna, de cómo está oprimiendo nuestros impulsos humanos, nuestra naturalidad, nuestra naturalidad del hombre, ¿vale? Y lo refleja con un lenguaje que es surrealista, que está lleno de estas imágenes. Usa el verso libre y usa imágenes visionarias, imágenes muy potentes, muy difíciles de interpretar, porque no significan nada en concreto, sino que representan en este caso, esa angustia, esa opresión de la civilización moderna, ¿vale? En vuestro libro, en la página siguiente, tenéis un fragmentito de un poema que se llama La Aurora, que dice: la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujadas. Y luego el poema sigue, ¿vale? La aurora llega y nadie la recibe en su boca. Pero si miráis ese poema, veis este tipo de imágenes, ¿vale? La aurora, el amanecer en Nueva York, llega como si fuera una especie de monstruo, ¿no? Entre las columnas podridas, que podrían ser más o menos los rascacielos, pero por ejemplo, ese huracán de palomas podridas, ¿qué es? ¿O qué significa que la aurora gima entre escaleras inmensas, buscando entre las aristas, entre los filos de esas escaleras, nardos de angustia dibujadas? No significa nada en concreto, ¿vale? Es una imagen visionaria, solo pretende transmitir esa angustia de una sociedad opresiva en la que ni siquiera el amanecer es algo positivo, ¿vale? Sino que es como una especie de monstruo que va gimiendo y desesperado en un paisaje extrañísimo, ¿vale? Esa sería la idea. De nuevo aquí toma también como referencia a los oprimidos, o se fija en los oprimidos. En este caso, por ejemplo, le dedica algunos poemas fantásticos a los negros. De nuevo, un grupo social marcado por el racismo, ¿vale? Segregado y oprimido, con el cual además seguramente Lorca se identifica mucho, pues, en su manera de expresarse, en su pasión. Seguramente es algo que le llama la atención, ¿vale? Bueno, si tratamos a Lorca, la obra de Lorca se basa en general en un conflicto entre la libertad y la realidad o la autoridad, ¿vale? Si os dais cuenta, es lo que ella reflejaba en la casa de Bernarda Alba, en su teatro. Ese impulso de la vida, del amor, de todas esas cosas positivas que van a ir hacia la libertad, que chocan con una realidad que es opresora, con una autoridad que te coarta, que te limita, que te oprime, ¿vale? Y bueno, evidentemente la orientación sexual de Lorca era la homosexualidad, y eso seguramente también hacía, como os decía, que se identificara con las mujeres, que tuviera una gran sensibilidad hacia ello y que viviera de una manera muy, muy fuerte ese choque entre el ansia de libertad y la realidad que te oprime y que te limita, ¿vale? La autoridad que va a limitarte. Aparte de eso, Lorca tiene un estilo que se caracteriza por el sincretismo, es decir, por la mezcla, por la unión, por ser capaz de mezclarlo todo de una manera que funcione, y mezcla todas las cosas, como hacían en la generación del 27, a un nivel magnífico. Mezcla la vanguardia y la tradición, es decir, cosas que parecen muy, muy tradicionales con cosas que son súper modernas y le salen muy bien. Mezcla el esteticismo, esa sensación de que el poema es sobre todo un juego estético, un juego artístico, ¿vale? A veces lo hace así, lo hace maravillosamente,
y casi como si fuera poesía pura, y a veces mezcla sentimientos muy humanos, o sea, aparecen sentimientos muy humanos, sinceros, llenos de pasión, llenos de desgarro, ¿vale? Entonces él consigue hacer esas dos cosas. A veces hace poemas infantiles que parecen eso, juegos tontos literarios, no sé, seguro que en el cole habéis aprendido: el lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados, y así sucesivamente, ¿vale? Poemas muy simples que parecen juegos, con poemas absolutamente desgarradores que prácticamente te hacen llorar, ¿vale? Entonces esa idea de conseguir mezclarlo todo hace que sea una figura clave dentro de la generación del 27. Además, como dice vuestro libro, su poesía se caracteriza porque crea una atmósfera que es misteriosa, que es dramática, que es muy densa, que es muy pasional. Lo consigue con metáforas muy fuertes, que se convierten en imágenes visionarias, esas imágenes que reflejan el mundo interior. Lo consigue con los símbolos, ¿vale?, que estaban en el teatro, pero que nos lo vamos a encontrar también en la poesía, y muy desarrollados, ¿ok? Y llega a crear esa atmósfera misteriosa, emocional, densa, potente, ¿vale?, que lo caracteriza. Respecto de las etapas, respecto de las fases, podemos distinguir dos, ¿vale? Una etapa que podríamos llamar de influencia popular, que está al principio, en la que él toma eso, referencias que son populares, pero empieza a mezclar y a profundizar y darles otra dimensión con las técnicas y con los mecanismos de vanguardia que conocía, ¿vale? La primera se llama el poema del cante jondo, el primer libro que podíamos tomar como referencia. El cante jondo, sabéis que el cante flamenco, pero no el cante alegre, sino el cante profundo, el que expresa la pena, la angustia, lo más oscuro, ¿no? La pasión, pero en el sentido más duro. Ese es un poema que toma como referencia, porque él toma esta referencia, esa es una obra que él hace tomando como referencia este elemento del folclore, que es ese flamenco más tradicional, menos alegre, más profundo, ¿vale? Sabéis, hondo es hondo, es profundo, ¿vale?, en ese sentido. Y luego hay otro poema, otro poemario, otro libro que se llama Romancero Gitano, que es una colección de romances sobre los gitanos, que se convierten en una especie de figuras casi mitológicas, con un aire casi épico, ¿no?, en el que bueno, aparecen muchísimos temas: la pasión, el dolor, la venganza, la muerte, una historia terrible, sobrecogedora, y Lorca tiene mucha sensibilidad hacia ellos porque bueno, es una persona que desarrolla una gran sensibilidad hacia los débiles, hacia los oprimidos, hacia los perseguidos, de alguna manera, igual que os decía en el teatro que aparecía con las mujeres, pues aquí de alguna forma tiene esa identificación con esos sentimientos exagerados, salvajes, ¿no?, de los gitanos oprimidos, además por toda una sociedad racista que los está presionando, ¿vale?, que los está marcando. Entonces esa sería un poco la idea. Él coge estos elementos tradicionales, como son el romance, como son temas del flamenco, como son leyendas populares o historias populares que puede haber sobre los gitanos, y les introduce elementos que son de vanguardia, ¿vale?, imágenes muy poderosas, muy fuertes, símbolos que son propios, y con eso crea una poesía nueva, ¿vale?, de una dimensión mucho más profunda. Una segunda etapa sería una etapa de influencia surrealista, ¿vale? Recordad esto que siempre os digo, esta vanguardia que hace que el subconsciente pueda aflorar libremente, los sueños, las pesadillas, todo eso. Aquí hay una obra clave que se llama Poeta en Nueva York, ¿vale? Lorca tuvo prácticamente un escándalo respecto de su vida sexual, y su familia, que era bastante rica, pues lo mandó a Nueva York a quitarle un poco de en medio y poco más. O sea que él se ve allí en Nueva York como una persona criada en Granada y en la Vega de Granada, en una ciudad provinciana, una sociedad rural y tal, y aunque tenía una gran educación, desde luego, pero bueno, le impacta mucho, y hace un poemario que trata sobre todo de la opresión de la civilización moderna, de cómo está oprimiendo nuestros impulsos humanos, nuestra naturalidad, nuestra naturalidad del hombre, ¿vale?
y lo refleja con un lenguaje que es surrealista, que está lleno de estas imágenes. Usa el verso libre y usa imágenes visionarias, imágenes muy potentes, muy difíciles de interpretar, porque no significan nada en concreto, sino que representan en este caso, esa angustia, esa opresión de la civilización moderna, ¿vale? En vuestro libro, en la página siguiente, tenéis un fragmentito de un poema que se llama La Aurora, que dice: la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujadas. Y luego el poema sigue, ¿vale? La aurora llega y nadie la recibe en su boca. Pero si miráis ese poema, veis este tipo de imágenes, ¿vale? La aurora, el amanecer en Nueva York, llega como si fuera una especie de monstruo, ¿no? Entre las columnas podridas, que podrían ser más o menos los rascacielos, pero por ejemplo ese huracán de palomas podridas, ¿qué es? ¿O qué significa que la aurora gima entre escaleras inmensas, buscando entre las aristas, entre los filos de esas escaleras, nardos de angustia dibujadas? No significa nada en concreto, ¿vale? Es una imagen visionaria, solo pretende transmitir esa angustia de una sociedad opresiva en la que ni siquiera el amanecer es algo positivo, ¿vale? Sino que es como una especie de monstruo que va gimiendo y desesperado en un paisaje extrañísimo, ¿vale? Esa sería la idea. De nuevo aquí toma también como referencia a los oprimidos, o se fija en los oprimidos. En este caso, por ejemplo, le dedica algunos poemas fantásticos a los negros. De nuevo, un grupo social marcado por el racismo, ¿vale? Segregado y oprimido, con el cual además seguramente Lorca se identifica mucho, pues, en su manera de expresarse, en su pasión. Seguramente es algo que le llama la atención, ¿vale? Entre todos los alumnos que habitaron la residencia, hubo uno que brilló entre el resto, no solo por su obra, también por su persona. Estamos hablando de un genio total, no solo de un poeta, estamos hablando de un ser humano genial que tiene el talento musical en la sangre. Indudablemente, el paso de Lorca por la residencia supuso un antes y un después en su obra. Lorca llega a la residencia en 1919 y en realidad no se fue nunca. La residencia fue una segunda casa para el poeta y nunca la abandonó del todo. Y en realidad no se fue nunca, porque definitivamente se instaló en un piso en Madrid 10 años después, pero Lorca iba y venía. Así como está identificada la habitación de Buñuel, y se sabe perfectamente cuál era, porque Buñuel era muy metódico, muy ordenado, pues Lorca era muy desordenado y avisaba con muy poco tiempo, con lo cual aterrizaba en distintas habitaciones en los que le quisieran acoger. Era una persona extraordinariamente cautivadora y que enseguida se hacía con la voluntad de la gente, con lo cual siempre terminaba por ser acogido. La intensa atracción que desde su llegada suscitó en los residentes pronto le hizo ganarse su afecto y admiración. Siendo frecuentes las veladas en que grupos de estudiantes se congregaban en la habitación del poeta para tomar el té y escucharlo recitar sus creaciones. Lorca es un juglar moderno que quiere transmitir su poesía en persona, ¿no? Y el efecto es tremendo. Toda la gente con quien yo he hablado, hablando de él en persona, recitando, luciendo su poema, era inolvidable, era escalofriante. No es que recite, él es el poema. El poeta aprovechó las oportunidades de un Madrid que vivía una época de florecimiento económico y cultural. Madrid no es solo la residencia, Madrid es Ramón Gómez de la Serna y su famosa tertulia Pombo. Acaba de llegar el cine, está el teatro y Madrid ya no está en guerra, y no ha estado en la guerra y está viviendo una época de relativo bienestar económico. Y van y vienen esos chicos entre aquí,
las conferencias, sus clases en la Universidad Central y la noche madrileña de entonces es apasionante. Iban en Madrid a un club de jazz. Había un grupo de negros fantásticos tocando en el Pala, el famoso Hotel Pala, ¿no? Se llamaban los Jackson Brothers. Y Buñuel, Lorca y Dalí y sus amigos iban a escuchar jazz en directo, ¿no? De modo que es una vida cultural muy rica. Y aquí arriba, bueno, pues en esta casa, con sus jardines, con su agua, con sus tertulias, sus conversaciones, sus diálogos, es un sitio maravilloso.